Rosa Navarro. La poetisa Esther Tapia de Castellanos sugirió en 1893 al literato don José María Vigil que en su álbum de poetisas mexicanas incluyera los poemas de la profesora Rosa Navarro, pero la sugestión no fue atendida. En 1892, una grave enfermedad privó a la niñez estudiosa de Guadalajara de las enseñanzas de su ameritada maestra Rosa Navarro, pero la muerte fracasó en sus demandas y volvió la educadora a encargarse de sus tareas docentes. Miguel Ángel Peral, en su Diccionario Biográfico Mexicano, impreso en la Ciudad de México entre los años de 1942 y 1944, expresa: Navarro Rosa, escritora. Nació el 30 de agosto de 1850 en Compostela, Nayarit. Se distinguió como educadora y escritora de ideas liberales. Fundó en Guadalajara la primera logia masónica de mujeres, de la que fue venerable maestra. El catálogo de sus obras en prosa y verso asciende a 67 composiciones. Rosa Navarro tiene lugar saliente entre las maestras de México. Sus felices intercambios con las musas la hacen sacerdotisa del Parnaso. Su colaboración en varios órganos del Cuarto Poder la acercan al periodismo y su afán innovador constante le dan un sitio preferente entre las constructoras del México de la superación. Rosita Navarro llegó muy joven a Guadalajara, Jalisco. Perdió a su padre en Compostela y había advertido cómo la autora de sus días contraía segundas nupcias con un señor Martínez, a quien ni ella ni su hermana mayor, Paula, habrían de solicitarle algo para su mantenimiento. El dinamismo de Rosita la hizo enfrentarse a la vida, para lo cual se matriculó en el Liceo de Niñas, en donde activó sus estudios pedagógicos y, antes del término de 5 años, lograba su examen profesional y se le reconocía como maestra de primeras letras. Ocupó puestos educativos en Mascota y en Guadalajara y alcanzó muy pronto la dirección de la Escuela Elemental número 2, distinguiéndose en la preparación de las alumnas, en la disciplina del plantel y en las atenciones que guardaba lo mismo a las educandas que a los padres de familia, lo cual le permitió establecer un intercambio con el que ganaba la cultura y la fraternidad. Ganaban la cultura y la fraternidad. Tenía aspecto distinguido, era sobria y precisa en todo. Participaba personalmente o por medio de sus educandas en los festejos cívicos y guardaba relaciones atentas con las autoridades. Frecuentemente hacía públicas sus ideas, ya en prosa, ya en verso, y dejaba se desbordara su sentimiento patriótico, leal y sin eufemismos. Era respetuosa de los dogmas y de las convicciones, pero cuando se trataba de alucinaciones y de cuentos, su palabra tomaba sonoridades graves y combatía a los crédulos con las leyes naturales y las razones científicas. Su libre examen de todo lo que acontece en la vida la hizo acercarse a los ritos masónicos, interpretarlos de acuerdo con la filosofía que entrañaban y fundar en 1880 la primera logia femenil de la cual fue venerable maestra y en la que inició a numerosas maestras, sus compañeras, y numerosas discípulas, a quienes, tras de enseñarles educación y cultura, les mostraba los complejos problemas que habrían de vencer a fin de encontrar la placidez de la existencia. En el oriente de Guadalajara llegó a ser la logia Xochitl todo un ariete político y social. Ya para ese entonces, la profesora Navarro había realizado un fructífero viaje a Orizaba y a Jalapa, ciudades en donde encontró las orientaciones educativas del maestro suizo Enrique C. Rebsamen, el creador de la Escuela Superior, quinto y sexto años, que cambió radicalmente el alcance de nuestras escuelas elementales. Al volver la profesora Navarro a Guadalajara, expuso sus observaciones y logró se abrieran planteles educativos elementales y superiores, en donde la educación jalisciense tomó paralelo con la impartida en Suiza, en Baviera, en Inglaterra y en Francia. En los diarios de México se había publicado su Canto a Juárez, suscrito el 25 de abril de 1885, tras de la visita de un grupo de maestras al Panteón de San Fernando. El estro de la profesora Navarro clamó: ¿cuántas veces, oh Juárez,
He querido pulsar las cuerdas de la lira mía y cantar tu heroísmo y valentía con el pecho entusiasta y conmovido. Mas ya no existe, solo su memoria, ante su tumba vengo a venerar, la orfandad de mi patria a lamentar, exaltando del héroe su alta gloria. En las clases productoras mantenía una constante colaboración sobre los tópicos interesantes de esos días y en todas partes era estimadísima y respetada. Llegó el día fatal en que su hermana Paula, su eterna compañera, la dejó para siempre y el rudo golpe lo recibió con la serenidad eterna del decurso de su vida. Ya era maestra jubilada, vivía en la calle de San Felipe 879, en donde recibía a sus amistades y de donde salía a su vez al arreglo de los asuntos pendientes, sin que dejara de volver a su domicilio antes de las 9 de la noche. Su alimentación siempre la hacía en su casa y con frecuencia se hacía acompañar de su media hermana, la profesora Marcelina Martínez, que se le había reunido en Guadalajara después de radicar y ejercer el magisterio en Silao de la Victoria, Guanajuato. En 1923, bajo la vigilancia del notario Francisco L. Navarro, director del diario tapatío La Libertad, apareció Mis Flores, un tomo en octavo en el que recopiló 118 composiciones en verso y en prosa. Argumentaba la autora que carecían de mérito y se publicaron gracias a la insistencia de dos de sus discípulas, las profesoras Eloísa L. Torres y Catalina Jáuregui. Posteriormente a su libro, dio a La Libertad, a Quo Vadis y a otros órganos del Cuarto Poder tapatío valiosas colaboraciones y, entre ellas, una letrilla en la que, glosando su presente otoñal, afirmaba: las lilas con sus frutos amarillentos, secos, semejan de nuestra alma los tristes pensamientos. Poco le faltó para festejar el 89º aniversario de su vida, admirada de muchos y respetada por la intelectualidad y la ciudadanía guadalajarense. Dejó de existir el 21 de febrero de 1939.